Hoy día en este capítulo de la comunidad nos encontramos con Gonzalo Rodríguez y Lorenzo de la Maza. ¿Cómo están? Hola Samuel, hola Lorenzo, ¿todo bien Hola, por acá? hola. Gracias ¿Todo por bien la por acá igual? invitación. Qué bueno. Gracias por Ya, invitarnos. bueno. Bacán. Para comenzar, me gustaría saber cómo se inician estos videoclips. ¿Cuál es su primera experiencia en esto del videoclip? Mira, en lo personal, la pregunta tiene varias dimensiones, pero particularmente siempre está el gusto por la música. Creo que es la primera cuestión fundamental. Y lo segundo es que uno siempre tiene algún amigo músico, ¿verdad? O alguna amiga que está dedicada a la parte musical y que justamente requiere o necesita de una pieza videoclip. Yo el primer videoclip que hice, lo hice en Santiago para una banda de amigos que se llama Silvestre, hace hartos años ya. Esa fue una codirección que hice con otra amiga, con la Gabriela Larraín, que también hace harto videoclip. Y nada, pues tiene que ver justamente con la necesidad y con la vinculación que uno tiene con la amistad, primero que nada, y también por el gusto por lo musical. Y acá en Concepción, el primer videoclip que hice, se lo hice a una banda que se llama Adolescentes Sin Edad. Yo estaba recién llegando a la ciudad, no conocía a nadie, tenía que empezar a abrirme de alguna forma camino, ¿verdad? Y sentía que en una ciudad con tanto potencial musical y con tanta banda dando vuelta, la incursión hacia el audiovisual, mi primera incursión hacia el audiovisual acá en la ciudad, tenía que ir de la mano de lo musical. Así que contacté a esta banda, les dije, cabros, ¿saben qué? Me encantó esta canción, cacho que no tiene video, y nada, pues se animan a que trabajemos juntos, y así partió una colaboración que me permitió hacer un videoclip, que fue el primero que hice, y ahí empezaron varios más. Así más o menos partió como en dos partes, los santiaguinos y acá en lo propiamente penquista. Bueno, en mi caso, todo partió el año 2009. El año 2009 yo estaba estudiando comunicación audiovisual. Y partió porque, claro, dentro de lo que nosotros estábamos estudiando, que era esta carrera, ¿no es cierto? Con un grupo de amigos igual estábamos como con ganas de grabar. O sea, teníamos ganas de hacer cosas. En un principio obviamente no había como una intención monetaria o como para, o como para lucrar con eso, sino que solamente ganas de hacer cosas y como ir como aplicando los conocimientos que íbamos aprendiendo en el camino. Entonces ahí fue cuando nos juntamos la primera vez y de hecho ahí formamos nuestra productora, el año 2009. No, no formal, digamos, algo así súper informal. Y recuerdo que, claro, yo soy músico, o sea, no músico profesional, pero sí toco en mi casa. Sie- em, Siempre he tocado, o sea, para mí, digamos. Entonces, siempre he estado bien ligado a la música, como por algo interno, también familiar. Tengo varios amigos que son músicos. Y claro, en ese tiempo me acuerdo que llamamos a unos amigos que eran de Los Ángeles, así una banda muy X, que era un grupo de amigos que tenía un tema que nos gustaba y fue como, oye, hagamos un video, le hacemos un video gratis, de esa época de estudiante. Y así partió todo, o sea, como solamente como con las ganas de incursionar, como que nos pasaba algo que, si bien en la carrera hacíamos cosas, pero a veces estábamos como tan motivados como de seguir generando cosas y veíamos que igual se daban como las posibilidades, ya que obviamente el lugar donde estudiaba tenía acceso a poder sacar equipos, había un estudio de televisión, entonces fue por curiosidad y empezamos a hacerlo así. Dentro de los procesos del crear un videoclip, ¿cierto? Uno tiene que compartir esto de la idea, ¿cierto? Se trabajan ideas, ¿cierto? Y se negocia, me imagino, con las bandas. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo suelen hacerlo? ¿Ustedes proponen la idea o sea, hay una conversación previa con la banda? No sé. Yo creo que la respuesta tiene que ver caso a caso, Samuel. No sé qué piensa Lorenzo, pero cada banda también es un universo propio, Sí. con sus propias particularidades, con sus propios ímpetus, incluso a veces con sus propias ideas, ¿verdad? Que a veces incluso pueden ser no tan buenas. Yo creo que en lo personal, la forma de capitalizar, ¿verdad?
una idea siempre tiene que ver con la memoria, en mi caso, y con la propia experiencia. Uno siempre saca cuestiones en base a lo que a uno le ha sucedido y tu propio imaginario. Y yo trabajo mucho sobre la referencia cinematográfica, sobre la referencia de otro videoclip, y ahí también se va construyendo un camino que tiene que ver también con si la banda quiere alguna cuestión más narrativa, quiere verse la banda solamente, quieren una historia o quieren algo mucho más libre, ¿verdad? Y eso va a depender de cada caso. Yo creo que ahí no hay solamente una sola gran receta. Yo sí lo que te puedo decir es que en mi caso particular siempre parto como de mí, ¿verdad? Y de lo que a mí me gusta. Y ahí empezamos a proponer y ahí se genera un diálogo que uno va construyendo en función, ¿verdad?, de lo que se está proponiendo. Por ejemplo, no sé, te pongo el caso del videoclip que hicimos, del primero que hice acá, Adolescente Cineada, eh, que es básicamente un videoclip que es una referencia o está construido en base a una influencia de una película que a mí me gusta mucho, que se llama El Club de los Cinco, de John Hughes. Entonces, esa es una película donde un grupo de 5 cabros en los 80 son castigados, ¿verdad? Y son todos muy distintos, y son el estereotipo de la chica guapa, la chica rara, el deportista, el perno nerd, ¿cachai? Entonces, esa es una película que a mí me gusta mucho. Entonces, cuando yo llegué a Conce y hice este primer videoclip, yo me planté con la banda con esta idea en función de esta referencia. Y a la banda le encantó. Entonces, pero no siempre es así. A veces la banda trae una idea y uno la empieza a moldar, a acomodar. Por eso creo yo que la construcción tiene que ver con el universo particular también de cada propuesta musical. Claro, pero también se complementa con lo que tú traes, igual, pues esta experiencia que dices tú, estos referentes, igual a cierto nivel, igual alcanzan algo, o sea, se introducen dentro de la idea, Sí, porque es sí, sí. inevitable, claro. Pero también hay otro caso, te pongo el caso de una banda con la que también he trabajado mucho, una dupla de chicas que se llaman Lolaine, que ellas vienen con su idea, tienen claro su imaginario, tienen claro su rollo. Yo me transformo en un director audiovisual más que en un gestor de la idea. Ellas tienen conciencia de la paleta de color incluso, de los vestuarios. Yo voy con la cámara a aplicar el lenguaje audiovisual. Okay. Entonces, por eso te digo que va a depender también del ímpetu que tenga cada banda. Y también los propios límites, porque uno también a veces se encuentra con ciertas ideas, con ciertos imaginarios que te obligan también a investigar, y ahí también te entregáis a lo que te proponga la banda, en este caso las Lorraine, que tienen un imaginario muy a lo oriental, al K-pop. Ahí se establece también una vinculación en que yo también aprendí mucho, y ahí vamos construyendo una idea que tenga que ver con, a veces, incluso lo productivo. Ya, mira, las locaciones van mejor por acá, este casting tiene mejor look, pero te insisto, va a depender de cada caso. Ya. Qué interesante eso porque, claro, eso hay una variedad del trabajo de un realizador de videoclip en este caso, ¿cierto? Porque, como tú dices, en una impone, o sea, no impone la idea, pero la plantea, ¿cierto? En forma concreta y aporta muchísimo y gusta mucho a la banda. Y en la otra ya hay una coherencia en toda la propuesta que te presentan a ti. Entonces ahí hay que se da un poco vuelta a esto porque tú, como dices, tienes que investigar y aprendes mucho de lo que está, Sí, para poder aportar también, me imagino, ¿cierto? tal cual, tal cual. Súper. Eh, Igual yo creo que es bueno, yo al principio, entre el 2009 y el 2013, por ejemplo, realizando videoclip, o sea, yo no podía vivir de eso, obviamente, porque uno entiende a veces como lo que ocurre en tu ciudad, por ejemplo, o como con la banda que estoy trabajando, de que sabemos cómo de repente funciona como el tipo de industria, digamos, de la música en Chile. Pero eso también, como este camino como de trabajar también como con varias bandas y de distintos tipos, está también como enseñando y como entendiendo de que
y te hace entender de que en Chile existe una industria musical, que sí, quizás puede ser pequeña en algunos casos, pero creo que hay una forma de poder como trabajar en esto, y si bien, claro, o sea, yo no es como o sea, como mi forma de hacer dinero, digamos, recurrente, pero sí lo hago mucho, pero me he dado cuenta de que, o sea, puedes, o sea, siendo un comunicador audiovisual o una comunicadora audiovisual, o sea, puedes hacerlo. Y, pero claro, eso te lo va a dar el tiempo, porque uno nunca sabe al principio cómo van a resultar las cosas. O sea, yo al principio, por ejemplo, no sé, po, no sabía lo que era un sello, y que habían bandas que eran representadas por un sello, y que ese sello le otorga dinero, por ejemplo, para realizar piezas audiovisuales. Entonces, ahí uno se empieza también a ir como, o sea, en mi caso, como a despegarse un poco también como de la obra. O sea, yo tengo claro de que lo que estoy haciendo no es mío, sino que yo estoy trabajando para alguien, que es mi cliente, y esa persona tiene, o ese grupo de personas tiene una expectativa y yo se las tengo que cumplir. Entonces, hay ciertas cosas que se van dando en el camino que te das cuenta que, o sea, que no es como eh, solo algo como tan romántico también, pues, o sea, como que, o sea, porque quizás, claro, hay alumnos o alumnas que se pueden preguntar, chuta, claro, pero ¿cómo lo hago si ya me encanta hacer videoclip, pero cómo lo hago para ganar plata? No sé, chuta, es que eso, claro, no, esa respuesta no te va a llegar al tiro. Primero vas a tener que mandarte 5, 6, 7 gratis, y ahí recién te van a empezar a ver, ¿cachai? Y ahí todo va a empezar a ir bien, pues. Claro, pero es interesante lo que tú planteas, esto de aterrizar, ¿cierto? Porque como tú dices, hay una cierta distancia con la obra, sobre todo cuando ya viene predispuesta y tú le cumples, como tú dices, la Claro, expectativa como realizado. Pero para que te Sí, tomen en cuenta, como tú dices, quizás tenéis que producir antes, no puede ser sí, de un día para otro. no, pues es difícil. O sea, sí, es lo que complejo. dice Lorenzo es súper importante porque yo creo que no hay que olvidar que los videoclips son piezas publicitarias con fines promocionales. Por tanto, uno pone lo de uno, pero también es la banda la que tiene un objetivo, una necesidad. Y esa necesidad es promocionarse. Y al igual que también que la industria audiovisual, la industria musical igual tiene es súper amplia, ¿no? O sea, como también hay distribuidores, ¿cachai? Hay gente que te pone las lucas, o sea, es todo un mundo que hay que conocer. Igual eso sería realmente bueno también aprenderlo en la escuela, pero y claro, hay algo que se va dando en el camino, y, pero es bien interesante, o sea, al menos para mí ha sido como, o sea, como una aventura en ese sentido, porque vas conociendo mucha gente de distintas partes de Chile o de otras partes, y es increíble cómo cada músico o cada música tiene su visión distinta también de las cosas. Frente a esto de estos primeros contactos con las bandas, como tú dices, esto de este complemento que se puede alcanzar con la banda, ya sea ellos poniendo la propuesta o tú también aportando, ¿cómo lo hacen con el guión? ¿Cómo se escriben guiones? ¿De qué forma lo hacen ustedes? Yo al menos trabajo con una escaleta, o sea, para mí la escaleta y el guión técnico es como lo más importante para el videoclip. O sea, creo que storyboard, no sé qué, o sea, creo que sería demasiado caro hacer un storyboard para un videoclip, en ese sentido, como, y en el fondo, como, o sea, como mucho trabajo, porque generalmente siempre las bandas están apuradas, quieren hacer algo rápido, máximo un mes, entonces creo que, o sea, hablándolo como escenario actual chileno, obviamente que si es una producción así gringa, Kanye West debe hacer storyboard, Ya, ¿cachai? claro. Por ejemplo, pero bajándolo acá no, o sea, al menos yo no lo hago porque creo que no, creo que no se justifica. Pero sí es muy importante la escalera, como hacer tu guión de acciones, eh, y tu guión técnico, en el caso de que el videoclip sea algo más basado como en el montaje o más rítmico. Es súper importante para que te resulte lo que estáis pensando, porque si no tienes esa guía, no, te puede quedar una ensalada de cosas y después vaya a estar a que te va a faltar material, o grabaste mucho, no sé, mucho algo y poco otra cosa. Entonces sí, hay que tener un guión siempre. ¿Y eso lo realizas tú o lo realizas con otra persona más? ¿Con el director de fotos?
Eso lo realizo yo primero y después lo hago con la persona que hace fotos. O sea, como que lo converso yo con la banda primero, como la idea, digamos, como cuál va a ser como esta atmósfera que se va a hacer, de qué se trata todo esto. Ahí les cuento como la escaleta. Y de ahí, de esa conversación, yo paso a trabajar con fotos. No, Con el equipo. no al tiro, sí, claro. Súper. ¿Tú, Gonzalo? Sí, es bastante similar a cómo lo hace Lorenzo, y creo que va a depender siempre también de la naturaleza o el tipo de videoclip que uno tiene que hacer. Si un videoclip más narrativo, yo hago un pequeño guión literario, como lo conocemos técnicamente hablando, que tenga tres focos que a mí siempre me parecen fundamentales: personaje, territorio o locaciones, que se llama técnicamente, y objeto. Y si es un videoclip narrativo, me interesa construir como esa pirámide, ¿verdad?, de interacción. Y una vez que ya tengo más o menos clara la idea, si es un videoclip narrativo, tal como Lorenzo, trabajo luego con la creación de un guión técnico. Como señala Lorenzo, el tiempo para dibujar storyboard siempre escasea. Por tanto es muy excepcional trabajar con dibujos. Eh, Así que también me la arreglo cuando tengo que ya pasar a la fase del lenguaje. Me la arreglo con un guión técnico, ¿verdad?, que, que pueda llevar todo lo narrativo expuesto. Me tocó sí también con las Loley, excepcionalmente trabajar con storyboard porque ella dibuja. Hasta el Pero bueno. dibujo. Entonces, ella dibuja, y dibuja rápido y dibuja bien, entonces pudimos construir en los videoclips que hemos hecho con ella storyboard, pero te insisto, es una cosa muy excepcional y tiene que ver, ¿verdad?, con el ímpetu y la energía que además tiene esa dupla, que son incansables. En estos guiones que preparan la escaleta, en este caso, el caso de ustedes, ¿los llevan a rodaje o cómo lo hacen? ¿O tienen una cierta libertad en rodaje para poder plantear cosas nuevas dentro de la misma base, pero poder generar cosas nuevas según cómo se presenta el escenario, las situaciones? ¿O está todo súper preparado? No, si se hace con guión en rodaje, sí, hay que llevarlo. Sobre todo si es un videoclip que, por ejemplo, se va a basar más como en lo que transmite la música en sí, más que como contar una historia de dos personajes, por ejemplo. O sea, al menos para mí es más importante en ese sentido. Porque si algo con historia, voy a escribir sobre una escaleta, algo referencial de cada escena, y claro, uno le va echando una ojeada y va sabiendo que lo está haciendo todo, para que no se te pase nada. Pero sí hay que tenerlo porque se te mueven todas las pailas. Claro, se pueden faltar cosas. Sí, Sí, yo lo uso como referencia, pero también me entrego a la libertad de lo que pueda suceder también en el set. Pero como dice Lorenzo, es una guía que uno siempre lleva ahí cerca de uno para revisar, para que no falte nada importante. Porque uno finalmente diseñó algo, ¿verdad? Tú te enfrentas claro. a un videoclip diseñando una historia de lo narrativo que vas a llevar al lenguaje audiovisual y transformarlo en primeros planos. Entonces, ¿en qué momento a lo mejor ese primer plano tiene que ir? ¿En qué momento tiene que ir el general? Y no olvidarlo, ¿verdad? Y por eso siempre es importante tenerlo cerca. Pero en mi caso también siempre con la libertad que a veces, o sea, se puede ampliar. No está escrito en Claro. piedra, está escrito en piedra, al menos para mí. Claro, Sí, porque claro, también, uno siempre dale. puede encontrar con cosas que en el guión, o sea, no tenía escritas o a veces, no sé, pues, va a ser mucho más bonito el momento en el que vaya a estar filmando a cuando fuiste a ver la locación y quizás algunas cosas te pueden cambiar, pues, pero la idea es no dejarlo todo como al libre albedrío, sino que... Pero uno siempre está dispuesto también como
¿cómo decirlo? Como, o sea, no la improvisación, pero si hay un buen momento hay que aprovecharlo. Claro. En relación a la dirección que usted, Jean-Rex, porque hablamos recién del guión, ¿cierto? Esto que escriben, hacen la escaleta les sirve para presentar a las bandas, ¿cierto? Porque me imagino que de alguna manera tienen que contarles la idea aterrizada, ¿cierto? De cómo lo que Claro. se va a hacer. Pero también existe una parte de la propuesta de dirección, el tratamiento audiovisual. Este tratamiento audiovisual, Lorenzo como que lo adelantó un poco, diciendo que una vez que estaba cerrado con la banda, siento la idea, se sentaba con el equipo a trabajar. ¿Cómo lo hacen ustedes con el tratamiento audiovisual? Bueno, yo creo que es el momento más importante porque es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? El lenguaje audiovisual, como una idea, como una lógica narrativa, cierta estructura incluso, cómo la lleváis a la puesta en cuadro, a la puesta en escena. Y yo creo que ahí el tratamiento audiovisual es clave porque te señala la guía de lo que finalmente va a ser. Y yo, en lo personal, trabajo con las referencias. Me encargo mucho, sobre todo en esto que delante hablaba Lorenzo, ¿verdad? De que el objetivo, la banda tiene un objetivo promocional, es que quede todo bien clarito, que no hayan dudas, mira, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, frente a la referencia, uno extrae, ¿verdad? La paleta de colores, la calidez o no del videoclip, el tono de la actuación. Y ese sí es un debate en conjunto con la banda, porque ahí ellos, como son músicos y también ven videoclip, se establece un diálogo en función también de las propias referencias que ellos tienen. Entonces ahí se llega a una especie como de síntesis, ¿verdad?, de lo que uno quiere y de lo que la banda también necesita y por tanto requiere. Lo que yo hago harto, que lo empecé a hacer hace algunos años y me funciona bastante bien, es que inventé un brief, como estos briefs que se les entrega a los clientes, el típico brief como de agencia, y le entrego un brief a la banda para que lo complete primero. Entonces, para yo comprenderla y, y entender bien lo que quieren, porque siempre pasa que a veces, o sea, me ha pasado ya que he trabajado con alguna propuesta y claro, después no les gusta y hay que empezar a trabajar otra y todo se empieza a alargar y no es la idea. Entonces, como que la experiencia me ha como ayudado en ese sentido, claro, ya, prefiero como entregarle este brief que va con preguntas que son netamente como así, no sé, el estilo de la música, qué es lo que estaban pensando al hacer esta canción, no sé, cuál es como un color que se imaginan con todo esto, eh, atmósfera. Igual a veces les pido también a ellos referencias de películas, como de alguna película que a ellos les guste o de algún artista que, o sea, no es que se quieran parecer, porque obviamente no va a ser algo igual a otro artista, pero como que ellos me envían sus referencias, luego yo busco las mías personales y ahí vamos como, los ves como complementando. Eh, y claro, o sea, yo les presento vía reunión también así como una propuesta audiovisual, como decía Gonzalo, con las mismas cosas que decía Gonzalo, o sea, cómo va a ser el montaje, la luz va a ser de este tipo, eh, el ritmo, o sea, claro, el ritmo de montaje, iluminación, locaciones, etcétera. Es bien parecido como lo hace mi colega. ¿En los rodajes han tenido alguna experiencia particular? ¿Algo que no se le olvidó nunca, ¿ah? O que fue importante para el resultado? Yo creo que lo principal es eh, el idioma. Porque, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con una banda de Francia y yo tampoco sabía muy bien inglés. Y entonces es súper difícil, obviamente, comunicarse más, sobre todo si tenéis que como hablar de audiovisual y como decirle esto se va a ver de esta manera. Y como, o sea, creo que es como el idioma es algo primordial eh, que tenemos que tener cada uno. ¿Y cómo lo solucionaste eso? No, es que igual ellos sabían un poco de español, entonces era como una especie como de Spanglish. eh, fue bien entretenido. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Alguna experiencia?
Uy, de particular? las que me puedo acordar rápidamente, me pasó con el trabajo de búsqueda de locaciones para un videoclip de esta dupla Lulain, que necesitábamos un lugar que estuviera derruido, abandonado. Y llegamos a un colegio que está en el centro, que está abandonado, y fue bien, nunca me había tocado, nunca me había pasado tener que negociar con unos muy particulares dueños de casa, que eran unos vagabundos que habitaban este lugar. El lugar era perfecto, en el videoclip sucede un baile en esa locación, pero claro, estas personas muchas veces no tienden puentes comunicativos tan fáciles, pero al final llegamos a negociar y se transformaron en productores de locaciones. El trabajo sobre todo de ir en la búsqueda de locaciones, a mí en lo personal es una de las cosas que más me gusta, por lo estimulante que resulta encontrarse justamente con esta experiencia, con estas personas, con estos relatos, y que te obliga a ir la calle, a caminarla, arriba de la bici o en el auto, ¿verdad? Y eso a mí me gusta mucho. Sí, Juan, efectivamente, una de las cosas más, eh, claro, es que yo creo que en las locaciones está la inspiración también a todo, como a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, al menos a mí, claro, no me resulta mucho así como quedarme encerrado con el computador y pensando qué voy a hacer. Prefiero salir y hacerlo Sí, fuera, con una sí. libretita o con... Y ahí van saliendo las cosas. ¿tiene algunos referentes audiovisuales del videoclip para construir sus videoclips o como referentes que le inspiran? Yo en lo personal, un videoclip de una banda de Smashing Pumpkins, 1979. Ese es un videoclip que para mí fue una especie de sistema de valores. Bueno, yo además crecí un poco en la generación MTV, entonces Nirvana, o sea, hay una serie de... pero que no se transforma necesariamente un referente para un proyecto. Ahí uno tiene que escoger lo que tenga que ver con el espíritu de la banda. Pero si hay un videoclip que a mí me gusta mucho y que de alguna forma cito cuando me ha tocado hacerlo, es este 1979, de Smashing Pumpkins. Súper. Bueno, de acuerdo. ¿Tú, Lorenzo? A mí me gusta mucho un director que se llama Jan Pons Jewel, que él se hizo conocido por un videoclip de una canción que se llama La La La. No sé si la han escuchado. Que de hecho la historia habla sobre un niñito boliviano que vive en Bolivia y como que tiene un viaje súper así como fantástico a través de unas minas. Es muy bueno el video. Ya creo que va en los billones de reproducción. ¿Por qué me gusta? Porque encuentro que la forma de trabajar de directora se acerca mucho como lo onírico, hace una mezcla entre o sea, entre eso y lo real, y no es muy bueno para ocupar actores o actrices, trabaja con gente común y corriente. Obviamente siempre es un personaje, pero no es como que trabaje con alguien haciendo de alguien, sino que es bueno haciendo casting. Él igual trabajó con Jepe, de hecho, acá en Chile, y de hecho hicieron un video en Bolivia. Y ahora llegamos al final de esto pensando en el estreno de los videoclips. Me imagino que sus primeros videoclips dolía un poco la guata que se vieran, ¿no es cierto? Y que empezaban a verlo y a reproducirse. Mira, Lorenzo un poco habló antes de eso, y hay otra cadena y otros actores y agentes de la industria, ¿verdad? Que no tienen que ver necesariamente con uno, y ahí es cuando ellos son los que se encargan de aquello. O sea, la distribución pasa más bien por los sellos, ¿verdad? Y uno después uno entrega, o en mi caso, yo entrego el montaje final y después lo veo colgado y a disfrutar Claro, cómo se reproduce. No, no,
no me ha tocado estar tan de cerca en los procesos de distribución y en los procesos de cómo se hacen las comunicaciones, ni la prensa alrededor, ¿verdad?, del estreno y el proceso de distribución de la banda. Y yo creo que eso ya es materia de la gente que rodea, de la gente musicalmente experta que rodea la banda. Claro. Que como dice Gonzalo, y como para recordar también, no nos tenemos que olvidar de que, claro, hacer un videoclip es una pieza finalmente publicitaria para, para promocionar la canción de un artista. Entonces nosotros no tenemos derechos, o sea, a menos que haya como un acuerdo, pero en lo más como normal, digamos, cómo funciona, o sea, nosotros no hay derechos como de autor, digamos, de eso. O sea, sí de la idea, obviamente, pero, o sea, el video es de ellos, o de ellas, no es nuestro. Claro. O sea, nosotros trabajamos para ellos, pero no... formamos equipos, sí, y todo eso, pero no... Claro, no podemos como ya determinarles cuándo lo tienen que subir, o algo así, como la fecha de estreno. Como decía Gonzalo, lo esperamos sentaditos nomás a que salga en YouTube y ahí a verlo. Claro, claro, y Obviamente depende. también lo promocionamos por nuestras redes también, pero Sí, siempre hay un poco de autobombo, pero uno no se encarga mucho y ni se mete mucho en ese proceso. Claro. Ya, estimado, muchas gracias por los comentarios, por su experiencia. Esto de seguro le va a motivar muchísimo a los estudiantes y a los estudiantes. Estas conversaciones hacen bien porque uno, como cuando está recién empezando esto, se da cuenta de que hay otras personas que están un poco más avanzadas, pero también están con los pies en la tierra y sabiendo que esto sí se puede hacer, ¿cierto? Pero como decía Lorenzo, hay que trabajar muchísimo. No existen clases, no existen esta magia que llega todo repentinamente, ¿cierto? Sino que hay que descubrirlo. Y además, algo interesante que planteaba era que uno se entretiene con esto. También tiene que hacerlo como una entretención, ¿cierto? Tiene que pasarlo bien haciendo estas cosas, ¿no? Un poco la clave de trabajar en esto del videoclip y en el audiovisual en general, ¿cierto? Agradecerle su participación, su buena voluntad, principalmente, de participar con nosotros. Espero seguir viendo sus videoclips, ¿cierto? Porque me imagino que están preparando algunas cosas. Y eso, nos vemos. Muchas gracias por todo y que todo les salga muy bien. Muchas gracias a ti, Samuel. Un gusto, Lorenzo. igual Gonzalo, un gusto y gracias Samuel por invitarnos. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Vale, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao.